Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel presenta. Entonces, vamos a tratar de movernos en el tiempo a través de este mensaje. No fui avisado, yo pregunté, ¿hay algún tema especial? Me dijeron, hermano, por favor, traiga palabra del Señor a la iglesia. Y bueno, entonces tomé algo que habitualmente en nuestra iglesia estamos enseñando. Por lo menos una vez al año estoy haciendo un mensaje relacionado a esto, que tiene que ver con relaciones interpersonales. El desafío que encontramos en la palabra de Dios de vivir en unidad. Y es interesante porque entre personas, ¿usted ha notado que es difícil convivir? ¿Se ha dado cuenta o no? Tan diferentes caracteres, diferente cultura a veces, diferente nivel de educación. Hay tantas cosas que nos separan, porque somos diferentes uno de otros. Las historias de vida de uno y de otro son tan diferentes. Y a veces estas cosas se trasladan a la iglesia y hacen que estas diferencias nos aparten. Cuando en realidad Dios quiere, Dios espera iglesias unidas, iglesias que estén desafiadas a vivir en unidad. Es más, como les decía, ese es un mensaje que constantemente estoy enseñando en la iglesia porque creo que se hace necesario enseñar esta verdad a través de principios bíblicos que encontramos en la Biblia. Como iglesia nosotros tenemos 3 documentos oficiales, una declaración doctrinal, me imagino también ustedes tienen algo así, que dice esto es lo que creemos, según la palabra del Señor. Hay una constitución, así nos conducimos, esta es la manera en que nos conducimos, en toma de decisiones, temas administrativos, etc. Y hay un tercer documento al cual nosotros llamamos un pacto de congregación. Es decir, todo aquel que quiere ser parte de la iglesia como miembro oficial va a firmar un pacto de compromiso. Y este pacto, entre muchas otras cosas que dice, que no es un documento inspirado por Dios, pero contiene en sí principios que encontramos en la palabra del Señor, dice algunas cosas como las que usted verá acá. Por ejemplo, dice el pacto, que es el que firmamos todos, prometemos por tanto, con la ayuda del Espíritu Santo, andar juntos en el amor cristiano, evitar todo chisme, murmuración y enojo excesivo. Parte final del pacto, entre muchas otras cosas, dice, prometemos además cuidarnos mutuamente en amor fraternal, recordándonos mutuamente en oración, lo que estaba escuchando a mi hermano exhortando, animando a la iglesia a hacer, ayudarnos mutuamente en enfermedad y en angustia, cultivar la simpatía cristiana en nuestros sentimientos y la cortesía de nuestro hablar, ser tardos para airarnos, más pronto para la reconciliación, recordando siempre la regla de nuestro Salvador, de obtenerla sin tardanza. Por tanto, en este documento que cada miembro de la iglesia firma voluntariamente, está tomando un paso de compromiso a guardar la unidad, a promover el amor cristiano, a cultivar una relación diferente a lo que nuestro mundo, nuestro entorno sin Cristo vive y convive diariamente. Por tanto, hemos tratado en el Señor de terminar juntos a andar en el amor cristiano. Hemos sido desafiados a vivir juntos en unidad. Por tanto, entendemos como iglesia que el tema de la unidad debe ser una prioridad en nuestra vida, iglesia y ministerios. Es una prioridad y como dice allá, no es opcional. No encontramos en la Biblia la opción de vivir en unidad o no vivir en unidad. La Biblia una y otra vez, a través de sus páginas, muestra al pueblo de Dios cómo debe vivir, particularmente en el periodo del Nuevo Testamento, donde el propio Señor Jesucristo, vamos a mirar eso, ora por sus discípulos y también por los que han de ser salvos para que sean uno. Notamos en la palabra del Señor que no es opción, es más, en 1 Corintios usted notaría en capítulo 1, verso 10 en adelante, que el apóstol Pablo ruega a la iglesia de Corintios. Les dice, os ruego en el nombre del Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, que sean de un mismo sentir, porque es vital, es necesario, es importante que la iglesia sea desafiada a vivir y andar en unidad. No es opcional. Una vida en unidad, una iglesia unida, y aún podemos llevar esta enseñanza a la familia unida, puede determinar el éxito o el fracaso, como dice allá, de una familia, iglesia o ministerio. Pero cuando hablamos de esto necesitamos recordar cuál es nuestro entorno o cómo es nuestro entorno. Y es interesante, los lugares que nos rodean están marcados por cosas diferentes a las que estoy mencionando. Vemos conflictos, ¿o no?
vemos diferencias, formas de pensar diferentes que les lleva a tener enemistad tremenda. Vemos hoy un conflicto en nuestro país, ¿cierto? La política, el Estado, con los pescadores, opiniones tan diferentes, reacciones del uno al otro, descalificaciones. Eso lo vemos a nivel país, pero no sé si les pasa de vez en cuando que en los trabajos, los que estudian en el colegio, los que están en la universidad, y tristemente en algunos casos, esta realidad externa se lleva a las iglesias, cosa que sin duda no honran al Señor. Recuerde que estar unidos siempre es una bendición. La bendición de estar unidos lo vemos en todo ámbito de vida. Por ejemplo, en el matrimonio. Es lindo. ¿Cuántos son casados acá? Varios, ¿no? ¡Qué bendición, hombres! Digan amén. ¡Qué bendición estar en paz con la esposa, ¿o no? El pastor que me ayudó, que me enseñó la palabra del Señor, que hasta el día de hoy es mi pastor en mi vida, él me dijo un secreto que no debía olvidar. Él me dijo así: si la reina está feliz, todo está bien. Uno dice, ¿de qué proverbio sacó ese mensaje, o no? ¿De dónde sacó? Bueno, él me dijo de la conclusión de la vida. Él me dijo, recuerda, Cristian, en tu vida esto: si la reina está feliz, todo está bien. Y lo he comprobado, porque cuando la reina no está feliz, nada está bien. ¿Amén? Ah, bueno, estamos de acuerdo. Es más, allá en la imagen dice, parece que dije algo que te molestó, ¿no? Y hay un alambre púa que los separa. A veces estamos bajo el mismo techo, pero estamos a kilómetros de distancia. Y a veces eso se transporta también a la familia, ¿no? Familias que uno puede mirar desde afuera y decir, oh, qué unidad, qué amor, pero por dentro hay grandes conflictos. Conflictos entre los esposos por los hijos desobedeciendo a Dios, de no honrar a sus padres, de no obedecerle, padres que provocan a ir a sus hijos, olvidándose el consejo de Dios, y encontramos enemistades, pleitos en la familia. ¿Qué decir de las iglesias? En las iglesias, queridos hermanos, también el llamado es ser unidos, ya hemos visto, pero vemos muchas veces iglesias divididas. Usted no me creerá, pero hay iglesias que se han dividido por el color de una alfombra. ¿Por qué color van a pintar la iglesia? ¿Por quién debe hacer tal o cual tarea? Las finanzas y tantos temas que a veces en la iglesia, de ser cosas simples, se transforman en grandes divisiones. En divisiones tal que llevan a personas a salir y enemistarse y finalmente causar gran dolor, aparte de la iglesia, a quienes salen, y un mal testimonio a los que desde afuera observan. Por tanto, necesitamos recordar que Dios quiere, espera y anhela iglesias unidas hoy. Es más, mire por favor brevemente conmigo allá en Juan. Siempre animo a la iglesia a destacar, subrayar, marcar en su Biblia esta oración maravillosa del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 17 encontramos una oración bella del Señor por sus discípulos. Pero desde el verso 20 en adelante, Él oró, ¿sabía usted que por su vida? Que Él oró por esta iglesia, que Él oró por los que algún día llegarían a conocerle, con un propósito, y notarán estos versículos que le animo a destacar, subrayar, para no olvidar, y aun si usted puede memorizar, le ayudará a recordar que el desafío de vivir unidos es el pensamiento de Dios. El Señor Jesús orando dijo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Note los propósitos, hermanos, esa palabra habla de propósito. Ese es el propósito. Y dice, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea otro propósito. El propósito de Cristo era que la iglesia sea unida. Que los creyentes sean unidos. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste. Qué gran porción de la palabra de Dios, ¿o no? ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios para salvarnos? Hoy siendo su cuerpo, su familia, para que seamos uno, para que tengamos un mismo sentir, un mismo corazón hacia Él y su gloria, pero también hacia el mundo que nos observa. ¿Sabe qué? Cuando iglesias se dividen, cuando hay conflicto y eso se llevan a veces fuera de la iglesia, eso daña el testimonio de la iglesia de Cristo.
Por tanto, es un llamado importante y el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos a mantenerse unidos. Y es más, reconocemos en la historia, no quiero desviarme, pero en los propios discípulos, caminando con Cristo, ellos tenían lucha de quiénes serían entre ellos los mejores y los primeros. ¿Recuerda? A ellos pidiendo estar uno a la derecha y otro a la izquierda, y tenían disputa entre los discípulos, estaban enojados unos con otros pensando en eso. El llamado de Dios es la unidad. Pero ¿cuál es el problema en cada pelea, conflicto, división? En cualquiera de estas áreas. ¿Cuál es el problema en el cuerpo de Cristo que nos lleva a desunirnos? No es otra respuesta, hermanos, sino es el pecado. El pecado representado como el pecado más antiguo, el pecado que desde el principio la humanidad ha experimentado, que es el orgullo, el egocentrismo, la soberbia, la arrogancia. Hermanos, siempre en los conflictos el problema es el mismo, el pecado, representado en algunas de estas variables, ya sea soberbia, altivez de corazón, arrogancia, autosuficiencia. Siempre es igual. Y lo ha sido así desde el principio. El pecado ha sido siempre igual. Allá encontramos en la palabra del Señor que fue con Satanás. ¿Recuerda usted cuál fue el pecado? Dice Isaías 14, 12 al 15, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, una bella creación de Dios. Este ángel hecho a perfección, de hermoso parecer. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías, note, en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire, desde el principio el pecado ha sido igual. Soberbia, orgullo, arrogancia, querer ser el igual a Dios. ¿Usted recuerda la tentación de Eva? ¿Cuál fue? Porque el día que comiereis, vuestros ojos serán abiertos, dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Siempre ha sido la misma historia. Caín y Abel es exactamente la misma historia en el caso de Caín. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, capítulo 4, versos 1 al 2? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Nota ya, no es de adentro de nuestro corazón, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Por favor, quiero pedirte pensar un minuto honestamente, ¿cuál es el centro de cada conflicto? A veces en la iglesia, a veces en tu hogar, a veces en la familia, en el seno de la familia. Hermanos, al preparar esto hace algunas semanas que compartí en la iglesia, estaba pensando en cuántas veces he herido a mi esposa solo por orgullo. Puedo al minuto darme cuenta que me equivoqué, pero soy tan terco para decir perdón muchas veces. ¿Cuántas veces he dicho cosas que ha herido a mis hijas? Y hermanos, sepan, no estoy parado acá como el ejemplo máximo, estoy diciendo como ustedes, es la lucha del corazón del hombre, mantenerse altivo, mantenerse orgulloso, soberbio. ¿Sabe qué, hermanos? Déjenme hacer un pequeño paréntesis. ¿Ha escuchado que la palabra en griego paracleto, a quién se le llama paracleto en la Biblia? Al Espíritu Santo, ¿no? Dice allá, y es necesario que yo me vaya, ¿cierto? Pero cuando yo me vaya os enviaré otro consolador o al consolador. Esa palabra en griego sabe que es paracleto, que el paracleto es una palabra compuesta que significa enviado de, cleto, al lado de, para ayudar. Es decir, Dios enviará, Cristo dijo, del Padre vendrá un paracleto, el Espíritu Santo, alguien que vendrá a nuestro lado para ayudarnos, fortalecernos, animarnos, desafiarnos, alentarnos. Interesantemente, esta palabra aparece allá en Juan capítulo 16 4 veces. La quinta vez que aparece en la Biblia es en Primera de Juan, cuando dice que si hubiésemos pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Ha escuchado ese versículo? ¿Sabe cuál es la palabra de abogado en el griego? Paracleto.
Es decir, de parte de Dios ha enviado desde lo alto, Dios envió a alguien a nuestro lado para interceder por nosotros, para estar con nosotros, para habitar con nosotros, para decir al Padre, he pagado su deuda, no tomes en cuenta su falta. Y hermanos, es interesante porque tanto el Espíritu Santo como el Señor Jesucristo son llamados paracletos. Aunque no encontramos la palabra, podemos entender que Dios, el Padre, es un paracleto. Él está a nuestro lado. En Juan capítulo 10 dice que estamos en sus manos y que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, hablando de Dios. Él está, la Trinidad completa, con nosotros. Note usted cuando se sienta solo, triste, cuando piense que las personas le han abandonado. Recuerde, el Padre está con usted, el Espíritu Santo está con usted, el Hijo está con usted. Nunca está solo. Por tanto, estas tres ideas o estas dos palabras, paracleto, tanto el Espíritu Santo como Jesús, se usa como un nombre. Pero encontramos esta palabra paracleto también como una actividad de la iglesia. Siempre relacionado con los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses, y ojo, es un paréntesis, no es parte del mensaje, pero solo quiero hacerlo mención para recordar que usted está puesto en el Señor para edificar. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, paracaleo, dice allá, es decir, paracletear, en otras palabras, unos a otros, animados, esa palabra es, póngase al lado de alguien. Es decir, Dios le llama a usted y le pone al lado de, ¿sabe para qué? Para edificar, para animar, para alentar, para orar, para acariciar cuando está triste, para decir, vamos adelante. Nunca en la Biblia usted encontrará que el ministerio en la iglesia es dividir la iglesia. Nunca encontrará que un ministerio en la iglesia es juzgar a la iglesia y ser el agente que Dios puso para decir, tú estás mal, mal, eso no se hace así. No dice eso. Siempre encontramos en la Biblia más de 40 veces este ministerio de los unos a los otros. ¿Puede decirme alguno? ¿Uno a otro? Amaos los unos a los otros, ¿o no? ¿Cuál otro? Orad unos a otros. Consolad unos a otros, perdonad unos a otros, ¿qué más? Saludad unos a otros, alentaos unos a otros, animaos unos a otros. ¿Sabe qué? La iglesia es llamada, usted fue puesto por Dios en este lugar para edificar este lugar, para bendecir a este lugar, no para juzgar, no para dividir, no para criticar, sino para animar. Y cuando miramos desde esta perspectiva nuestra vida, vamos a entender que se aplica este paracleteo, si podemos usarlo, estoy mal usando el verbo, pero estoy diciendo, si podemos paracletear, usted puede hacerlo en su vida matrimonial, por ejemplo. Es decir, Dios le puso al lado de esa mujer, hombre de Dios, para bendecir, para amar, como Dios enseña, para edificar su vida, animar, exhortar en amor, no para jugar, no para utilizar, no para menospreciar, no para usarla según nuestros beneficios, para bendecir. Dios le puso a usted padre, madre al lado de sus hijos para alentarlos, para criarlos en disciplina y amonestación del Señor, para amarles, para educarles, para instruirles, pero nunca para causar heridas en su corazón con palabras que después algún día tendrá que arrepentirse. Dios quiere una iglesia, Dios quiere familias, Dios quiere ministerios que estén para edificarse, para estar unidos y no para estar divididos. Permítanme cerrar el paréntesis. Amados, Dios no quiere eso, Él quiere vernos en paz, unidos en todo sentido. Primero con Él, segundo en nuestro hogar, tercero en la iglesia. Esa es su voluntad y su deseo. Eso es lo que Dios quiere. Pero como ya dije, contrario a eso, encontramos nuestro corazón. Vaya por favor a Filipenses. ¿Les pareció bien la introducción o no? ¿No me cree? Era la introducción. Vamos al mensaje ahora, Filipenses, capítulo 2. No voy a tomar mucho tiempo. Pero, Filipenses. La carta a los Filipenses es enviada a la iglesia de los hermanos en Filipo. Usted quizás sabrá, si no puede escuchar ahora un pequeño contextualización. Fue
Esta iglesia fue fundada en su segundo viaje misionero por Pablo, ¿cierto? Una iglesia establecida por él, amada por él, la primera iglesia establecida en Europa que conocemos hoy, allá en Hechos 16. Usted puede leer cómo fue que Pablo, ¿cierto?, inicia esta preciosa obra. Era una iglesia muy cercana a Pablo, ya que ellos siempre estuvieron presentes en medio de su necesidad, enviando colaboración económica. Usted recuerda a Epafrodito, ¿cierto? Este hombre que fue enviado con una ofrenda mientras Pablo estaba prisionero. Bueno, Pablo escribe esta carta en gratitud a ellos. Pablo anima a la iglesia a mantenerse gozosa. Es uno de los temas centrales en Filipenses, el gozo. Pero otro tema central que encontramos allá es un llamado, un desafío a la unidad. Porque él se enteró, aparentemente no es seguro, pero quizás a través de Epafrodito, de otros hermanos, que en la iglesia habían algunas divisiones. Interesantemente era una buena iglesia la iglesia de Filipo, pero habían algunas diferencias y divisiones. Y Pablo escribe a ellos animándoles a mantenerse unidos. Mire, por favor, algunos textos, no nos vamos a detener, sino para que note que a través de la carta, un tema central es que ellos se mantengan en un mismo sentir, se mantengan unidos. Capítulo 1, verso 27. Solamente, dijo Pablo, que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, ¿qué palabra usa ya? Unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo 2, verso 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, dice allá, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versos 4 y 5, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5 le conocen, ¿no? Un pasaje precioso. Vamos a detenernos luego a eso. Capítulo 3, verso 15 y 16. Así que todos los que somos maduros, podemos traducir también la palabra perfecto allá. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentid, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos, ¿qué? Una misma cosa. Capítulo 4, verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique. Y acá tenemos posiblemente una de las razones por la que Pablo escribió. Dos hermanas. Mire, la Biblia no nos entrega antecedentes, no nos dice si pelearon por la alfombra, si pelearon por cómo se vestían, por algo que dijeron, no dice qué, pero dice allá, ruego a Evodia y a Síntique. Pablo a kilómetros de distancia escribe, animando a que Evodia y Síntique sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Nota usted que a través de la carta hay una idea, un hilo conductor? Hay una razón por la cual él escribe. No podríamos decir es el mensaje central, pero es un tema en la carta. Unidad, un mismo sentir, unánimes, trabajando juntos. ¿Cómo Pablo les iba a animar a hacerlo? Bueno, es que él dejó allá en capítulo 2. Bueno, sabemos que esto era una carta. Luego hubo las divisiones de capítulo 1, 2, 3 y 4. Era una carta, pero en medio de su carta él deja una exaltación de cómo ellos podían entonces mantenerse unidos. ¿Ya? Y encontramos otros pasajes, quizás para los que anotan, encontramos allá 2 de Corintios 13, verso 11, Romanos 15, 1 al 7, 1 de Pedro 3, 8 y 9. Tres pasajes que también en la Biblia encontramos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, ¿cierto? Animando y desafiando a los hermanos de estos diferentes lugares a mantenerse unidad. Pero vamos a notar que en Filipenses capítulo 2 encontramos el corazón de Pablo a animar a la iglesia. Hermanos, amados, la unidad es una bendición más allá de palabras, es lo que nos hace vivir y tener paz. Primero con Dios, como dije, segundo en nuestro hogar y tercero en nuestra iglesia. Pero muchas veces, como dije, no disfrutamos la bendición de la unidad por no entender cuán importante es y también porque nos hemos dejado dominar o controlar por el pecado, que son orgullo, egocentrismo, arrogancia y soberbia. Por favor, están allá todos en Filipenses, ¿cierto? Mantengan su Biblia allá, porque los otros pasajes los vamos a mirar acá. Hermanos, estas cosas, ¿sabe usted que son cosas que Dios repudia, rechaza, aborrece?
orgullo, soberbia, arrogancia, altivez de ojos, son cosas que Dios no quiere ver en su pueblo. Y estos son los enemigos de la unidad. Identifiquen estas palabras, lo que separa a los hombres. Lo que puede hacer que esta iglesia, de ser una gran y linda iglesia unida hoy, mañana termine en un gran conflicto si se dejan dominar por estas cosas. Mire algunos proverbios solamente que nos enseñan, y Isaías también, acerca de esto. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Escuche, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, ¿qué dice Dios? Aborrezco. Dice allá Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mire lo que dijo Isaías. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Contrario a la soberbia, ¿qué es lo que la Biblia promueve? La humildad, ¿o no? Contrario al orgullo, es la humildad, es lo que Dios promueve. Alguien postula en un libro que terminé de leer hace poco, hablando de la humildad, dice que la humildad es la virtud más hermosa que un creyente debe tener. Y olvídese del concepto de humildad de ser pobre. No significa ser pobre. Humildad significa seguir los pasos del Maestro, vivir como Cristo vivió, teniendo un concepto correcto de sí mismo, no mirando al hermano como inferior. La humildad es el secreto que destruirá el orgullo. La humildad es el secreto que destruirá la soberbia, que erradicará de su vida y la familia y las iglesias la soberbia y la altivez de corazón. Por eso que miramos allá Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Usted está allá. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué sentir? Bueno, el versículo 4 estaba diciendo, ¿no? No mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y por favor, hermanos, este es uno de los pasajes más hermosos de la palabra de Dios. Mira, aquí hay doctrina pura de Cristo y de lo que Él hizo, pero también hay un mensaje poderoso hacia la humildad que usted y yo debemos seguir. ¿Qué dice allá? El cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Note, sino voluntariamente, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, el Señor Jesús, por favor, pongan en su mente esta imagen. El Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todo lo que existe, aquel que es digno de toda la honra, la gloria y la alabanza, aquel que los ángeles obedecen con solo escuchar la voz del Rey, aquel que un día será exaltado y donde dice el texto más adelante, toda rodilla se doblará. Ese eterno Dios se humanó, se hizo hombre, Cristo. ¿Y sabe cómo lo hizo? Voluntariamente. Imagínense el cuadro, se sacó su corona de gloria y de esplendor. Él desató la capa que le daba autoridad por sobre todas las cosas y sobre todo ser creado. Él dejó el cetro de autoridad. ¿Sabe para qué? Para vestirse como usted y como yo, para andar en este mundo, camino hacia una cruz en la cual Él derramó su sangre para que nosotros por gracia hoy podamos ser salvos. ¿Puede pensar en eso? ¿Sabe qué habla eso? Humildad. Y Él es el gran ejemplo. Y Pablo en este tema de ser unidos, de pensar de una misma manera, pone como ejemplo al propio Señor Jesucristo. Hay en vosotros este sentir. Dice, por lo cual Dios también le exaltó, verso 9, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, miramos, hermanos, a Cristo como nuestro gran ejemplo. Mateos 11:29 dice, allá la palabra del Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Cristo.
No muchas veces Cristo se citó a sí mismo, ¿no? ¿Y sabe lo que Él dijo? Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe qué? El orgullo y la soberbia es un peso al corazón. Cuando usted está enemistado con su esposa, déjeme decir, no puede orar. Cuando usted está peleado con un hermano, su oración no llega a Dios, porque Dios aborrece al orgulloso, al soberbio, al altivo. Dios, al contrario de eso, bendice al humilde. Y Él dijo, aprended de mí. Querida iglesia, querido hermano, si hay alguien de quien usted y yo debemos aprender es de Cristo. El máximo ejemplo de humildad, aquel que es manso y humilde. Déjeme compartir algunas perlas de la palabra del Señor y ya estoy terminando. Proverbios 15:33, ¿qué dice? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Quiere ser honrada por sus hijos? ¿Quiere ser honrada por su esposa? ¿Quiere ser honrada o honrado por tu esposa? Tienes que primero ser humilde. Aprende a vivir en humildad. Aprende a seguir el ejemplo de Jesucristo. Riqueza, dice Proverbios 22:4, riqueza, honra y vida. Note usted, son la remuneración, el pago, la consecuencia de la humildad y del temor de Jehová. Que dice Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, si de verdad quieres vivir en unidad, aplicado en cualquier ámbito de tu vida, ya sea personal, familiar, eclesiástico, y disfrutar de la paz de Dios en todas las áreas de tu vida, déjame exhortarte en el Señor. Deja el orgullo, la soberbia, la arrogancia, hoy mismo. Humíllate ante Dios y ante quienes corresponda. Vive en humildad y no dejes que el pecado se enseñoree de ti. No sé cuántas veces, como les dije anteriormente, fui detenido por mi soberbia y mi orgullo para decir perdón a personas. Pero hermanos, he aprendido que nunca eso me trajo buenas consecuencias a mi vida. Y quizás usted se identifica con lo que digo. Quizás usted hoy día hace memoria de personas con las que está distanciado. Quizás hoy día usted está enemistado con su esposo, su esposa, con sus hijos, con algún familiar, con algún hermano en Cristo. Déjeme animarle a decirle o recordarle esta hora que Dios quiere de usted un hombre y una mujer humilde de corazón. Un hombre y una mujer que quiera glorificar al Señor. Un hombre y una mujer que siendo parte de esta iglesia sea alguien para bendecir el pueblo de Dios, para unir, en ningún caso para desunir. Porque Dios quiere hoy una iglesia que dé testimonio. Recuerda, para que sean uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Cuando alguien entre por esa puerta, nuevo, como escuché hay una señorita hoy, lo que necesita ver en esta iglesia, ¿sabe lo que es? Amor de Dios, unidad, un mismo sentir, un mismo espíritu, para que el mundo crea. Deje a un lado, hermanos, en su vida, en su familia, en su iglesia, aquellas cosas que le dividen. Al contrario, siga el ejemplo de Cristo, que sin duda traerá bendición a su vida. Déjenme orar, por favor, con ustedes. Querido Señor, Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel.